Soy Eduardo, un tipo común nacido y criado en Iztapalapa. Un barrio donde la vida se siente a cada paso. Desde morro, aprendí que las calles hablan, que el olor a garnacha se mezcla con el ruido de los camiones, y que la gente, por más dura que parezca, siempre guarda un pedacito de bondad detrás de la mirada cansada. Trabajo como mensajero para un pequeño taller de autopartes, nada del otro mundo, pero me da para el gasto y me deja andar por la ciudad, que es lo que más me gusta. No tengo coche, me muevo en mi vieja motoneta y conozco cada esquina, cada puesto y cada grito de los tianguis. La calle, para mí, es una segunda casa. Esa noche, el calor era insoportable. El asfalto parecía derretirse bajo los tenis, y el aire cargado de humo se metía en los pulmones como si fuera plomo. Había sido un día pesado. Los pedidos se habían acumulado, la motoneta fallaba y, para rematar, un cliente me reclamó que llegué tarde, con una refacción. Cuando por fin terminé, solo quería algo sencillo. Sentarme a comer, y olvidar que existía el mundo por un rato. Caminé hasta un puesto que me gusta mucho, en la colonia El Vergel, atendido por don Beto y su esposa, doña Nati. Llevan ahí más de 20 años, y juro, que hacen las tortas de milanesa, más sabrosas de todo el rumbo. El puesto está en una esquina, justo donde el alumbrado público apenas alumbra y las luces del carrito de comida hacen que todo se vea más cálido, más humano. Las planchas chisporroteaban, y el olor a cebolla asada se mezclaba con el vapor del café de olla. Llegué y don Beto me recibió con una sonrisa. ¡Qué milagro, Lalo, lo de siempre!, me dijo mientras volteaba una milanesa sobre el comal. Sí, don, con su toque de chipotle, ya me conoce, le respondí riendo. Me senté en uno de esos banquitos cojos, que apenas se mantienen derechos, y doña Nati me sirvió una limonada fría. Era su manera de cuidar a los clientes. En ese momento pensé que, aunque la vida fuera dura, siempre había lugares donde uno se sentía en paz. Pero esa paz no duró mucho. Mientras comía, noté que la calle empezó a quedarse más silenciosa. Los pocos clientes que había en el puesto voltearon al mismo tiempo hacia la esquina. Dos hombres se acercaban despacio, con una seguridad que solo da la costumbre de infundir miedo. Uno era delgado, con la barba rala y una gorra roja; el otro, más alto, traía una chaqueta de mezclilla y una mirada pesada, de esas que te atraviesan sin decir palabra. Desde que los vi, supe que no venían a cenar. Don Beto los notó también. Bajó el volumen del radio y dejó la espátula sobre la plancha. Buenas noches, jóvenes, ¿qué les sirvo?, dijo con voz amable, pero sus manos ya temblaban un poco. El de la gorra se rió. No venimos a tragar, viejo. Venimos a hablar de negocios, respondió, con tono burlón. El otro se acercó más, tan cerca que el vapor del comal le pegó en la cara. Nos dijeron que este puesto no está cooperando, dijo despacio, casi susurrando. ¿Cooperando con quién?, preguntó don Beto fingiendo ignorancia, aunque la tensión en su rostro lo delataba. Con nosotros, contestó el alto, dando un golpe seco a la barra metálica del puesto. El sonido retumbó como una amenaza. Doña Nati dio un paso atrás, apretando su delantal. Yo observaba todo en silencio, con la mitad de mi torta aún en la mano. No podía creer lo que estaba viendo. Uno de los hombres sacó un billete arrugado y lo tiró sobre la plancha, donde empezó a chamuscarse al contacto con el calor. Cada semana vas a poner tu parte, viejo. No queremos verte con la patrulla ni con nadie, ¿entendiste?, dijo el de la gorra. Don Beto intentó mantener la calma. Aquí apenas sale para pagar el gas, muchacho. Si quieren comer, les invito una torta, pero no puedo darles dinero. El alto rió sin humor. No te estamos pidiendo, te estamos avisando.
La próxima no venimos a hablar. Y le empujó el hombro con fuerza. Fue ahí cuando algo dentro de mí se encendió. No sé si fue coraje o simple instinto, pero no podía quedarme viendo cómo humillaban a un hombre trabajador. Dejé la torta sobre la mesa y me levanté. Ya estuvo, ¿no? Dije sin pensarlo. ¿Por qué no lo dejan en paz? El de la gorra me volteó a ver con una sonrisa torcida. Mira nomás, el héroe del barrio. El defensor de la fauna. ¿Qué, vas a defender a tu papá o qué? Me soltó burlón. No, pero me cagan los tipos que se sienten dueños de la calle, par de idiotas, respondí sin apartarle la mirada. El silencio fue espeso. Las luces parpadeaban y el ruido lejano del tráfico se mezclaba con el zumbido de los focos. El alto dio un paso hacia mí. Mira, compa, esto no es contigo. Mejor cómete tu tortita y hazte el imbécil, ¿va? Dijo mientras se acomodaba la chaqueta. Pero ya era tarde. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mis oídos. No, esto sí es conmigo, contesté. Porque si hoy le hacen esto a don Beto, mañana se lo harán a cualquiera. El de la gorra soltó una carcajada seca y lanzó mi vaso de limonada al suelo. El vidrio se rompió y el líquido se extendió como un charco brillante bajo la luz amarilla. ¿Entonces qué, vas a llamar a la policía?, dijo acercándose más. Hazlo, y te juro que mañana ni tú ni el viejito van a tener puesto. No me moví. No podía. Sentía el aire caliente pegado al rostro, el olor del aceite, la mirada asustada de doña Nati y el sudor cayéndome por la espalda. Don Beto levantó las manos, intentando calmar las aguas. Ya, por favor, no queremos problemas, dijo con la voz entrecortada. Pero el alto lo empujó otra vez, esta vez con más fuerza. El hombre cayó contra el borde del comal y soltó un gemido. El sonido metálico hizo que todo dentro de mí explotara. Le di un empujón al de la gorra, que retrocedió tambaleándose. Te dije que ya basta, le grité. El tipo me miró con furia. Te vas a arrepentir, cabrón, y trató de abalanzarse sobre mí, pero lo esquivé. Su compañero intentó sujetarme del brazo, y en el forcejeo ambos tropezamos con los banquitos. Todo el puesto tembló. El olor a comida quemada se mezcló con el sudor y el miedo. La gente empezó a gritar. Desde una ventana, alguien chifló, y otra voz gritó, ya llamaron a la patrulla. Esa frase lo cambió todo. Los dos tipos se quedaron quietos un instante. El sonido de una sirena, todavía lejano, comenzó a escucharse. Los hombres se miraron entre sí y entendieron que su momento se había acabado. Esto no termina aquí, dijo el alto, apuntándome con el dedo. Luego se dieron la vuelta y desaparecieron por la esquina. Nadie se movió durante unos segundos. Solo el zumbido del foco y el chisporroteo de la grasa rompían el silencio. Don Beto se incorporó despacio, con la ayuda de su esposa. Tenía una quemadura leve en el brazo y el rostro pálido. Me acerqué. ¿Está bien, don?, pregunté con la voz aún temblorosa. Sí, hijo, gracias, esos desgraciados vienen a molestar desde hace semanas, pero nunca se habían puesto así, dijo con un hilo de voz. Las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las láminas del puesto. 2 patrullas se detuvieron, y de una bajaron 3 policías. ¿Qué pasó aquí?, preguntó uno de ellos mientras observaba los rastros de pelea y el billete quemado sobre el comal. Don Beto trató de explicarlo. Yo permanecí callado, todavía con la adrenalina corriendo por las venas. Eran 2 sujetos, uno alto, otro con gorra roja, vinieron a cobrarle al señor, dijo una señora que había visto todo desde la banqueta. Los policías tomaron notas y revisaron los alrededores, pero los tipos ya se habían esfumado.
Al cabo de unos minutos, prometieron volver a rondar por la zona. No se preocupen, no van a regresar, dijo uno antes de subir a la patrulla. Pero yo sabía que eso no era tan simple. En barrios como este, las amenazas se quedan flotando en el aire, como el humo de los comales que nunca se apaga del todo. La gente empezó a regresar poco a poco. Algunos ayudaron a levantar los banquitos, otros trajeron agua. Doña Nati limpió el suelo en silencio mientras don Beto intentaba sonreír. «Te agradezco, muchacho», me dijo con sinceridad. Pocos se habrían metido. «No podía quedarme mirando, don», le respondí. «La calle también es de los que la trabajamos, no de los que la ensucian». Me ofreció otra torta, esta vez sin cobrarme. La acepté. Me senté de nuevo, con el cuerpo aún tenso, y le di un mordisco. El pan estaba caliente, el queso derretido, y por un instante todo volvió a sentirse normal. El ruido del tráfico regresó, alguien encendió un radio, y los niños del vecindario corrieron detrás de una pelota. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Esa noche entendí que la ciudad, por más dura que sea, se defiende con la misma fuerza con la que se vive. No todos los días se gana una pelea, pero al menos uno puede mirar de frente sin bajar la cabeza. Terminé mi torta despacio. Doña Nati me ofreció un vaso de agua y sonrió. «Cuídate, Lalo. No todos son tan valientes como tú», dijo con ternura. «No soy valiente, doña», le respondí, «solo estoy harto de ver cómo pisan a la gente buena». Caminé de regreso a casa. El viento nocturno traía olor a fritanga, gasolina y tierra húmeda. La ciudad seguía viva, respirando entre los callejones y los postes parpadeantes. Pensé en don Beto, en doña Nati, en todos los que trabajan cada noche por ganarse la vida sin molestar a nadie. Pensé también en esos dos tipos y en cómo, tarde o temprano, la calle les cobra todo lo que hacen. Cuando llegué a mi edificio, subí las escaleras lentamente. Tenía los brazos raspados y la mente encendida. Me dejé caer en la cama sin encender la luz. Desde mi ventana, podía escuchar todavía los sonidos del barrio, un perro ladrando, una moto arrancando, una voz que ofrecía tamales en la esquina. Cerré los ojos y sonreí con cansancio. En una ciudad como esta, las noches pueden cambiarlo todo, pero también te enseñan quién eres. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, supe que la calle seguía siendo mía. Nunca pensé que el olor a carne asada pudiera darme tanto miedo. Todavía lo recuerdo. Eran casi las 11 de la noche, el aire olía a humo, grasa y lluvia reciente. Yo caminaba por la calzada Ermita, rumbo a mi casa, después del trabajo, cuando vi aquel puesto nuevo de tacos que no había estado ahí, el día anterior. El letrero decía, «El toro nocturno», y el humo que salía de la plancha, tenía un tono raro, como azulado. Lo curioso era que, a pesar de la hora, no había nadie comiendo. Ni un cliente. Solo el taquero, un tipo delgado con una gorra negra, que se movía de un lado a otro, con una precisión casi hipnótica. Decidí acercarme porque, honestamente, el olor era irresistible. Tenía hambre, y el sueldo apenas me había alcanzado para un pasaje y una coca. El taquero me saludó sin mirarme, su voz ronca, como si no hablara, desde hacía años. «Buenas noches, joven. Pase, pase. Aquí todo es fresco. Carne del día». Le pregunté, ¿de qué eran los tacos? Sonrió. Y en ese momento, vi sus dientes. No estaban del todo bien. Eran largos, desiguales, como si hubieran sido limados con una piedra. «De res», dijo. «Pero esta es especial. Es carne que duerme poco». Me reí incómodo, pensando que era alguna broma local. Me senté en el banquito, y pedí 3 con todo. Mientras los preparaba,
vi que la plancha chispeaba con un brillo metálico, y que la carne soltaba un humo que no era normal. Olía bien, sí, pero había algo raro. En lugar de gotear grasa, parecía que sangraba lentamente, como si estuviera viva todavía. Me serví la primera tortilla, y justo cuando iba a morder, escuché un chillido agudo, como si algo pequeño hubiera gritado dentro del comal. El taquero no se inmutó. Solo giró la espátula y siguió cocinando. ¿Oíste eso?, le pregunté. Sí, respondió tranquilo. Es la carne. A veces se queja. Pero hoy está que chilla, después se calla. Lo dijo tan natural que no supe si reírme o irme. Pero la curiosidad me ganó. Probé el taco. El sabor era indescriptible. No era res, ni cerdo, ni pollo. Era algo más fuerte, con un toque metálico, que me dejó la lengua dormida. Cuando terminé el segundo taco, sentí que el cuerpo se me adormecía, como si me estuvieran quitando la energía poco a poco. El taquero me observaba en silencio, con una sonrisa leve. Le gustó, ¿verdad?, dijo. Dicen que quien prueba esta carne, ya no puede dejarla. Le pregunté de dónde la traía. No respondió. Solo levantó la mirada hacia el fondo del callejón, y señaló con la barbilla. De allá. Donde nadie entra después de medianoche. Volteé. Había un pasillo oscuro, entre dos locales cerrados, y en el fondo se veía una puerta metálica oxidada. ¿Y qué hay allá?, insistí. El matadero, respondió. Pero no cualquiera. Este solo abre cuando la ciudad duerme. Me levanté lentamente, sentía las piernas pesadas, el pulso acelerado. Creo que ya me voy, jefe. Espere, dijo. Aún no prueba la especial. En ese momento, sacó una bandeja con algo cubierto por una toalla húmeda. La levantó, y debajo había una pieza de carne pequeña, casi del tamaño de una mano, con una textura extraña. Me di cuenta de que no era de animal. Parecía humana. Me paralicé. Él la puso en el comal, y el olor cambió de inmediato. Ya no olía a comida. Olía a muerte. A carne quemada de hospital. Retrocedí, y entonces escuché un murmullo bajo las lonas del puesto. Como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde dentro de las ollas. Ayúdanos, decían. No te quedes. Corrí. No miré atrás. Crucé la avenida, y me escondí, tras un puesto cerrado. Desde ahí vi cómo el taquero levantó la vista en mi dirección. No corrió. No gritó. Solo me observó, mientras apagaba las luces del puesto. El humo azul se fue disipando, y el lugar quedó vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Pasaron 3 días, antes de que me atreviera a regresar. Pero donde recordaba que estaba el puesto, solo había una mancha negra en el pavimento, como si hubieran quemado algo grande. Pregunté a los otros vendedores, pero nadie había visto nada. Uno de ellos, un señor viejo, que vendía elotes, me dijo algo que todavía me persigue. Aquí, donde estás parado, hace unos años había un matadero clandestino, me contó. La policía lo clausuró, porque encontraron carne humana entre los restos. Dicen que el dueño se escapó y que a veces vuelve a seguir vendiendo. Desde esa noche, el olor a carne asada me revuelve el estómago. Pero lo peor vino después. A la semana siguiente, desperté en la madrugada, con un olor fuerte en mi cuarto. Olía igual que aquel puesto. Me levanté, seguí el rastro hasta la cocina. La estufa estaba encendida sola, y sobre el comal había 3 tacos servidos. Calientes. Recién hechos. Y en el centro del plato,
una nota escrita con grasa, sabía que volverías a tener hambre. No dormí el resto de la noche. Tiré el plato, pero al día siguiente, el olor seguía ahí, pegado en las paredes, en mi ropa, incluso en mis manos. Han pasado meses, y todavía, a veces despierto con el sonido del comal, encendiéndose solo. Los vecinos dicen que escuchan a alguien cocinando, a las 3 de la mañana, aunque mi cocina esté vacía. Lo más reciente, fue hace 2 noches. Toqué la puerta de mi refrigerador, porque escuché algo adentro. Y cuando la abrí, vi 3 tortillas y un pedazo de carne envuelto en papel aluminio. Olía igual que aquella noche. En el aluminio, había una huella de dedos marcada con sangre seca, y una nota nueva. Te guardé tu parte. Desde entonces, no como nada que huela a asado. Pero a veces, cuando paso por la calle, entre el ruido de los carros y el vapor de los puestos, alcanzo a oír una voz entre el humo: pase joven, carne del día. Ahora los tacos están que ladran. Y lo peor es que, aún se me antojan y me da mucha hambre. Siempre me gustaron los mariscos. Eran mi debilidad, sobre todo después de una jornada larga en la fábrica. No había nada mejor que un cóctel de camarón, con chilito y galletas saladas para olvidar el cansancio. Pero desde hace unos meses, no puedo ni olerlos, sin que se me revuelva el estómago. Todo empezó, una noche lluviosa de septiembre, cuando descubrí un puesto nuevo, en la colonia donde vivo, allá por la zona industrial de Vallejo. No tenía nombre, solo un letrero de cartón, que decía Mariscos del Pacífico. Las luces eran viejas, de esas blancas que parpadean, y el humo del comal se mezclaba con el olor a aceite y a mar. Me acerqué porque el puesto estaba lleno, cosa rara a esas horas. La gente comía en silencio, casi sin hablar. Solo se oía el golpeteo del cuchillo, del marisquero y el crujir de las conchas al romperse. Era un tipo alto, moreno, con barba espesa y ojos tan oscuros que no se distinguían las pupilas. ¿Qué va a querer, jefe?, me dijo sin sonreír. Le pedí un cóctel chico de camarón. Ahorita se lo preparo, contestó. Se movía con una calma extraña, como si cada movimiento estuviera medido. Los camarones salían de una hielera que no tenía hielo, y el líquido en el que los guardaba era espeso, casi gelatinoso. Me pareció raro, pero tenía tanta hambre que no dije nada. Me senté en uno de los bancos metálicos, y miré alrededor. Nadie levantaba la vista. Todos comían con las cabezas bajas, los ojos vidriosos, las manos temblorosas. Uno de ellos, un señor con camisa de mezclilla, se atragantó de repente. Tosió, y algo cayó de su boca al suelo. Era una pequeña espina, pero no de pescado. Parecía una uña humana. Tragué saliva y quise levantarme, pero en ese momento el marisquero me puso enfrente mi cóctel. Con todo, ¿verdad?, me dijo. Asentí, tratando de disimular. El olor era fuerte, salado, casi metálico. Lo probé, y al principio estaba bueno, pero tenía un sabor extraño, como si algo me picara la lengua. Entonces noté que los trozos de camarón no eran todos iguales. Algunos tenían una textura más dura, fibrosa, y uno de ellos tenía algo que parecía un tatuaje diminuto en la piel. Lo dejé caer con disimulo. ¿De dónde trae los mariscos?, le pregunté. El hombre sonrió por primera vez. Del canal, respondió. Del que pasa atrás de la fábrica vieja. Allá el mar nunca duerme. Pensé que bromeaba, pero algo en su tono me hizo dudar. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo. No se olvide de pagar, jefe. Busqué en mi bolsa y dejé el dinero sobre la barra. Cuando miré de nuevo, la gente que estaba comiendo se había ido. Todo el puesto estaba vacío, menos él. ¿Y los demás?, pregunté. Ya se fueron. ¿O los llevó la marea? Me quedé congelado. Entonces escuché un sonido bajo la lona, como si algo pesado se moviera dentro de los tambos, donde guardaba los ingredientes. El marisquero alzó la mirada y dijo: ¿Quiere ver? No esperó respuesta. Levantó una de las tapas. Dentro no había hielo ni agua, sino una masa negra que se movía. Miles de tentáculos pequeños se agitaban, como lombrices buscando aire.
Uno se pegó al borde del tambo, y pude ver cómo se retraía hacia adentro, como si algo vivo respirara ahí. Son frescos, dijo. Todavía respiran. Retrocedí. El tipo dio un paso adelante. Su piel brillaba bajo la luz, húmeda, con una textura parecida a la de un pez. ¿Sabe qué es lo mejor del mar?, dijo con voz baja. Que siempre devuelve lo que le quitas, pero cambiado. Entonces, desde el fondo del tambo, emergió algo. Una mano, blanca, hinchada, con uñas moradas. Grité y eché a correr. Crucé la avenida entre los coches, sin mirar atrás. Cuando llegué a mi casa, todavía sentía el olor a sal y podredumbre, pegado a la ropa. Me bañé 3 veces, pero no se fue. Esa noche soñé con el mar. No con el de la playa, sino con uno oscuro, lleno de cuerpos, flotando entre redes rotas. Uno de ellos abrió los ojos y me habló bajo el agua. Tú también comiste de nosotros. Desperté empapado en sudor. Los días siguientes intenté olvidar, pero algo no me dejaba. Cada vez que me bañaba, el agua olía a mariscos podridos. Y una noche, al mirar mi reflejo en el espejo, noté que algo colgaba de mi cuello, una pequeña escama. No estaba ahí antes. La arranqué, pero sangró. Y al siguiente día, había 2 más. Fui al doctor, pero me dijo que era una irritación. No le creí. A las semanas, empecé a tener sed constante. No de agua, sino de algo salado. Comía sal directo del frasco. Una madrugada, mientras trataba de dormir, escuché el ruido de una olla hirviendo en la cocina. Bajé, y ahí estaba el olor otra vez. En la estufa, una cacerola llena de agua, burbujeaba sola. Dentro había camarones, pero sin cabeza. Todos se movían lentamente, como si aún estuvieran vivos. Me acerqué, y escuché una voz saliendo del vapor. Vuelve al mar. Tiré la olla, pero cuando el agua tocó el suelo, las baldosas comenzaron a humedecerse, como si estuviera brotando salmuera desde abajo. Desde entonces, el piso de mi casa nunca se seca del todo. Al caminar, escucho el sonido de las olas, aunque vivo a kilómetros de la costa. Hace poco, intenté regresar al lugar del puesto, pero donde recordaba que estaba, solo había un terreno baldío, lleno de agua estancada. En el centro, un tambo oxidado sobresalía del lodo. Me acerqué con cuidado. Dentro, había restos de redes y huesos pequeños. Y justo cuando me iba a ir, algo se movió. Una cabeza asomó del agua. Era el marisquero. Sus ojos eran completamente negros ahora, sin esclerótica, y su piel cubierta de escamas. Ya regresó la marea, murmuró. Y tú, Eduardo, ya eres parte de ella. Corrí sin mirar atrás, pero el olor volvió conmigo. Está en mi piel, en mis sueños, en el agua que sale del grifo. A veces escucho golpecitos en el fregadero, como si algo quisiera salir del drenaje. Anoche, cuando abrí la llave, no salió agua. Salieron trozos de concha y una pequeña uña humana. Me quedé helado. Y lo peor, es que el sonido no paró. Era como un llamado, constante, repetido. Cuando me asomé al desagüe, una voz burbujeante me susurró: el mar no olvida. Hoy amanecí con la boca seca y la lengua áspera. Intenté tomar agua, pero tenía sabor a sal. En el espejo vi que los bordes de mis ojos están tornándose negros y que mi piel brilla como la de un pez. No he dormido. Sé que si lo hago, soñaré con el fondo del mar, con el puesto, con él, con las manos que siguen moviéndose entre las redes. Ya no puedo vivir lejos del agua. A veces siento que algo dentro de mí respira distinto, como si inhalara desde otro lugar. Escucho voces cuando llueve, y juro que una de ellas es la suya. Me dice que la marea está subiendo, que pronto vendrá por mí, que todos los que comieron en su puesto volverán, y que, cuando eso ocurra, la ciudad entera olerá a mar, a un mar podrido, lleno de muertos que nunca dejaron de comer. De repente, desperté, bañado en sudor. Todo esto había sido solo una pesadilla. Fue tan real, desde ahora. Ya dudo de todo. Solo procuro comer solo en casa.